Esta mañana, mientras que continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte, vamos a ver una serie de declaraciones hechas por Jesús que se encuentran entre los versículos más mal entendidos, mal interpretados y mal aplicados del todo Nuevo Testamento. Estas declaraciones han sido descritas como los dichos más duros de Jesús, así como hipérboles e imposibles y mandatos que son como para otro mundo. De hecho, un maestro de la Biblia dijo que si alguien que no fuera Jesús hubiera dicho estas palabras, seríamos propensos a descartarlas como si provinieran de algún visionario desconectado que realmente no entiende el predicamento humano. Pero estas palabras no provinieron de un visionario desconectado, sino de nuestro Señor de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque son radicales y revolucionarias, son mandatos para ser vividos hoy día en nuestro mundo. Ahora, la semana pasada comenzamos a ver estas declaraciones radicales de nuestro Señor Jesucristo y les señalé que para que se entiendan correctamente deben entenderse en su contexto, y su contexto, que es más claro en la versión más completa del Sermón del Monte de Mateo que en la versión de Lucas, es que Jesús ha estado explicando la verdadera interpretación de algunas de las leyes establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, porque los antiguos rabinos y los fariseos de esa época habían manipulado el significado de estas leyes para decir lo que querían que dijeran, para que pareciera que estaban obedeciendo a Dios, a la palabra de Dios, cuando en realidad todo lo que querían hacer era parecer justos ante lo demás. Y por eso es que Jesús dijo en Mateo el capítulo 5, versículo 20, él dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, como les señalé la semana pasada, los fariseos no tenían ninguna rectitud propia, hacían todo para aparentar en frente de otros como si ellos fueran justos, cuando en realidad eran simplemente actores religiosos santurrones que buscaban impresionar a la gente. Sin embargo, incluso antes de mencionar a los santurrones legalistas fariseos y su manipulación de la ley mosaica, Jesús había dicho algo acerca de su propia relación con la ley mosaica. Él dijo en Mateo capítulo 5, el versículo 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No, he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahora, lo que Jesús quiso decir con esto es que lo que él estaba a punto de decir en su sermón sobre las leyes del Antiguo Testamento no era por el propósito de ganarlas o que él lo estaba reemplazando, sino para tener la interpretación correcta sobre estas leyes y para llevarlas a cabo, y para demostrar que él no estaba aboliendo ninguna de estas leyes. Jesús procedió a explicar el verdadero significado de varias de ellas, y la razón por la que hizo esto fue porque estas leyes habían sido distorsionadas y torcidas por los antiguos rabinos y los fariseos de ese tiempo, de modo que sus verdaderas interpretaciones se habían oscurecido hasta el punto de que el hombre típico en la calle realmente no entendía el significado de lo que Dios quería decir con esto. Ahora bien, el propósito de nuestro Señor al hacer esto no fue dar una lección teológica sobre cómo interpretar la Biblia, sino más bien explicar a sus seguidores las altas y santas normas de la justicia divina. Él quería que sus discípulos entendieran cómo debían vivir para agradar a Dios, en contraste con los hipócritas fariseos, que alteraban consistentemente el significado de las leyes de Dios para adaptarlas a sus deseos y estilos de vida pecaminosos. Jesús simplemente estaba enseñando a los ciudadanos de su reino cómo Dios esperaba que se comportaran con actitudes piadosas internas y motivos apropiados, así como un comportamiento externo apropiado. Y la forma en que Jesús hizo esto fue mediante el uso de una fórmula. Él dijo: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Lo que él quería decir con esto, que así es como está la ley
hasta ahora ha sido interpretada y enseñada tradicionalmente por los rabinos y ha sido entendida por la gente. Pero yo les digo, es decir, pero lo que les voy a decir acerca de esta ley es la interpretación verdadera, correcta de la ley, exactamente como Dios quiso que se entendiera. Y habiendo usado esta fórmula para explicar una serie de las leyes del Antiguo Testamento, Jesús cierra su enseñanza sobre estas leyes al abordar lo que la ley decía sobre el amor. Ahora, como aprendimos el domingo pasado, Jesús dijo que mientras los antiguos rabinos y los fariseos de su época decían que la ley enseñaba que amaras a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Antiguo Testamento realmente enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, no odiarlos. Y luego, habiendo establecido este mandamiento de amar a los que nos odian, Jesús habló de algunas formas específicas en las que debemos amar a los que nos odian. Debemos amarlos haciéndoles el bien, lo que significa hacer cosas positivas y tangibles que los benefician. Que los beneficien a ellos, satisfacer sus necesidades, orando por su salvación. Nuevamente Jesús está diciendo que debemos hacerle bien a ellos. Él también dice que debemos orar por la salvación de ellos y pedirles a Dios que específicamente bendiga a esas personas que nos están maltratando. Ahora, aquí es donde nos detuvimos la semana pasada, pero a medida que retomamos donde lo dejamos, vemos que hablando de ser maltratados por aquellos que son hostiles hacia nosotros, mientras Jesús continúa dando su sermón, pasa a hablar de algunas formas muy específicas en que las personas pueden maltratarnos y cómo, si nos tratan así, debemos responder nosotros con amor. Y así en el Evangelio de Lucas leemos estas palabras en el versículo 29, dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues también la túnica. Ahora, sin duda, este es uno de los versículos más incomprendidos en todo el Nuevo Testamento, más mal interpretados, como dije anteriormente, con muchos cristianos asumiendo que Jesús está enseñando que nunca debes defenderte si alguien nos golpea, que debemos ser como sacos de boxeo y simplemente aceptarlo, dejando que alguien nos golpee una y otra vez. Pero eso no es en absoluto lo que Jesús está diciendo. Y para ayudarnos a entender que esto no es lo que Jesús está enseñando, quiero que dediquemos un tiempo a ver lo que el Señor dijo en el relato de Mateo sobre el Sermón del Monte, que condujo a esta declaración sobre poner la otra mejilla, porque son declaraciones anteriores las que nos ayudan a comprender mejor lo que quiso decir con estas palabras. Ahora, si vuelven con Mateo 5, verán que en el versículo 38, justo antes de instruir a sus seguidores a poner la otra mejilla, Jesús explicó el significado de una ley del Antiguo Testamento muy mal entendida. Leemos esto en el versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ahora bien, esta ley se conoce como la ley de la venganza, comúnmente conocida como ojo por ojo y diente por diente. Y así como Jesús había hecho con las otras leyes del Antiguo Testamento que mencionó, así lo hizo con esta. Primero mencionó el punto de vista falso y erróneo de esta ley, tal como la establecieron los antiguos rabinos y fariseos de ese día, y luego Él dio la visión verdadera y precisa de la ley de la venganza, la forma en que Dios realmente pretendía que se debía haber entendido esta ley. Vemos la falsa visión de la ley de represalias en el versículo 38. Jesús comienza su tratamiento de esta ley en particular al hacer una cita directa que se encuentra no en uno o dos, sino en 3 versículos del Antiguo Testamento, en Éxodo 21:24, Levíticos 24:20 y Deuteronomio 19:21. Como dije, todos estos dicen la misma cosa, ojo por ojo y diente por diente. Como verán, cada uno de estos versículos trata de la misma ley, la ley de la venganza, que establece que si alguien le saca a uno un ojo, entonces el ojo de ellos se les debe sacar. Y si alguien le saca a usted de un diente,
entonces el diente de ellos se le debe sacar. Pero esta ley no se limitaba a ojos y dientes. La ley de represalia en realidad incluía una lista más larga de partes del cuerpo lesionadas, como mano por mano, pie por pie, fractura por fractura, quemadura por quemadura, herida por herida y moretón por moretón. Como verán, la ley de represalias enseñó el principio más importante, que es la base misma para que la justicia se lleve a cabo en la sociedad, que el castigo de un crimen debe ajustarse al crimen y no excederlo. Al utilizar el lenguaje de las partes del cuerpo, la ley de represalias era simplemente una forma gráfica de decir que la pena por un delito debe coincidir con el delito, nada más y nada menos. Ahora bien, si bien al principio esta ley puede parecer salvaje y bárbara, en realidad era una ley muy misericordiosa, porque no solo disuadía de que se cometieran algunos delitos, sino que también evitaba que las represalias o la venganza fuera excesiva, al restringir la venganza personal de siendo la regla del día. Es decir, esta ley garantizaba que el castigo por un delito no sería desproporcionado con respecto al delito en sí mismo, de modo que si le sacas un diente a alguien, no podría romperte cada hueso de tu cuerpo con ira, aunque tenga ganas de hacerlo. De hecho, en el libro de Génesis vemos dos ilustraciones de por qué se necesitaba esta ley. En Génesis 4, 23 al 24, leemos de Lamec, que dijo sus mujeres. Él tenía dos mujeres, Ada y Sila, y dice: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Ahora, este hombre, Lamec, dijo que por venganza mató a un hombre que simplemente lo había golpeado, y se jactaba de que su venganza era 77 veces mayor que el castigo que merecía. Y además en Génesis 34 registra un accidente en el que, después de que la hija de Jacob, Dina, fuera profanada por un hombre llamado Siquén, dos de los hijos de Jacobo, Leví y Simeón, buscaron venganza engañando primero a todos los hombres de Siquem que fueran circuncidados, y luego, cuando tenían dolor por la cirugía, mataron a todos los hombres de esa familia y ciudad. Y así Dios colocó la ley de represalias o de venganzas en la legislación mosaica, con el propósito de proteger a la ciudad de este tipo de sobrereacción vengativa. Como verán, esta ley no solo aseguró que se hiciera justicia por los crímenes cometidos en la tierra de Israel, sino que también controló el deseo entre la gente de venganza personal e individual. Y la forma en que logró esto, ahora preste mucha atención, porque esto es fundamental para entender la forma en que esta ley controló la venganza personal e individual. Fue poniendo esta ley en manos de jueces que decidieron la culpabilidad o inocencia de alguien, y luego determinaban el castigo si se había cometido un delito. Es decir, esta ley estaba restringida a los jueces debidamente designados en los tribunales de justicia de toda la tierra de Israel. No se dejaba que los ciudadanos individuales la llevaran a cabo, sino las autoridades civiles. Pero no es así como los antiguos rabinos ni los escribas y fariseos de la época de Cristo entendían esta ley. En lugar de dejar esta ley en las manos de los jueces y del sistema de justicia civil, la torcieron para que significara que todo hombre tenía derecho a aplicar justicia a alguien que le hiciera daño, de modo que en esencia, como hombre, se convirtió en su propio juez, jurado y verdugo. Entonces, en lugar de ver esta ley como la manera de Dios de restringir las represalias personales, los fariseos la malinterpretaron como una licencia personal para tomar represalias. Es decir, usaron esta ley para justificar su ansia de venganza personal,
que era todo lo contrario de su intención divina. Verán, Dios dio esta ley y la puso en manos de jueces imparciales para frenar la inclinación del hombre y la venganza personal, pero los rabinos decidieron sacar esta ley del sistema judicial y ponerla en sus propias manos para llevar a cabo venganzas personales contra cualquiera que los lastimara. Y eso es el error al que se refería Jesús en el versículo 38. Verán, los fariseos ignoraron por completo el significado y la intención de esta ley, de modo que cuando Jesús dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, quiere decir, has oído cómo los antiguos rabinos y los escribas y los fariseos de nuestros días han hecho mal uso de esta ley para validar su ira al guardar rencor y llevar a cabo la venganza personal contra los demás. Entonces, una vez más, como con todas las leyes anteriores que hemos visto, los fariseos estaban manipulando esta ley para adaptarla a su estilo de vida pecaminoso. Querían venganza y tenían un texto de prueba bíblico para justificar su venganza. Escuchen, esto es tan típico de alguien que es un santurrón, alguien que es realmente malo en su corazón, pero quieren aparecer espirituales. Verán, un santurrón fariseo siempre encontrará alguna manera de excusar su pecaminosidad y en el proceso de hacer esto tratará de parecer justo. Porque después de todo, la manera en que ellos piensan es estoy obedeciendo la Biblia, ¿no es así? Cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, ustedes no me pueden culpar a mí por hacer lo que Dios me ordenó que hiciera. Oyes lo piadoso que suena eso, pero en realidad es una falsa piedad y es hipocresía, porque esa persona no está interesada en obedecer a Dios, solo quieren venganza y tergiversar la palabra de Dios para conseguirla. Esta es la manera como el doctor Martin Lloyd Jones explicó el pecado subyacente de los fariseos al torcer esta ley. Él dijo, en cuanto a la enseñanza de los fariseos y los escribas, su principal problema era que tendían a ignorar por completo el hecho de que esta enseñanza era solo para los jueces. Ellos lo convirtieron en un asunto de aplicación personal. No solo eso, ellos lo consideraban en su típica manera legalista como una cuestión de derecho y deber tener ojo por ojo y diente por diente. Para ellos era algo en lo que había que insistir más bien que algo que debe ser restringido. Era una mirada legalista que pensaba solo en sus derechos. El verdadero pecado detrás de la interpretación errónea y mala y la mala aplicación de la ley de la venganza por parte de los fariseos no fue que simplemente malinterpretaron esta ley, sino que fue su deseo malvado de igualar las cuentas con cualquiera que les infligiera alguna injusticia. Ellos pensaron que esta ley les daba el derecho de enojarse y guardar rencor y tomar represalias contra sus enemigos. Y es por eso que Jesús, al corregir su punto de vista de esta ley, llega al corazón mismo del problema al instruir a sus discípulos no solo sobre el punto de vista correcto de esta ley, sino también en el espíritu y el corazón de lo que se trata. Observen esto, renunciando a nuestros derechos personales y así pasando de la falsa vista de la ley de represalia, como lo enseñaban los escribas y fariseos, Jesús ahora declara la verdad sobre la ley de represalia, como enseña el Antiguo Testamento y confirmada por Jesús. En el versículo 5:39 él dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Ahora, en esta breve declaración, Jesús no solo corrige la mala interpretación de los fariseos de la ley de venganza o represalias, sino que realmente resume la verdadera y divina intención de esta ley. En lugar de dar a las personas el derecho de tomar represalias con alguien, como enseñaron los fariseos, Jesús enseñó que el verdadero significado de esta ley era todo lo contrario, que ningún individuo debe devolver el golpe en venganza personal contra alguien que le hace mal.
La intención principal de la ley de represalias era sacar la venganza de las manos de los individuos, poniendo la justicia en manos de las autoridades civiles. Pero eso, cuando Jesús dice, por eso cuando Jesús dice, no necesitáis al mal, no resistas a la mala persona, Él quiere decir no tomar represalias contra una persona malvada. En este punto tenemos que hacer una pausa y hacer una pregunta importante sobre las palabras de Cristo. ¿Hasta dónde llevamos no resistas al mal, de las palabras que Cristo está diciendo? No resistas a una persona mala significa que si alguien nos ataca o ataca a nuestra familia, no debemos contraatacar para defendernos y proteger a nuestros seres queridos. Deben tomarse las palabras de Cristo como una prohibición absoluta contra el uso de toda fuerza. Bueno, así es como algunos lo han entendido, sobre todo el famoso escritor y reformador social ruso León Tolstoy. Tolstoy dijo que basado en las palabras de Jesús debemos eliminar la policía, el ejército e incluso nuestro sistema judicial, porque la naturaleza misma de su trabajo, todos están llamados a resistir el mal. Y Jesús dijo, no resistan a una persona mala. Suena extrañamente familiar, ¿no? En su conocida novela Guerra y Paz, Tolstoy escribió esto: es imposible a uno y al mismo tiempo confesar a Cristo como Dios, cuya base de enseñanza es la no resistencia al que es malo, y trabajar consistente y serenamente por el establecimiento de la propiedad, los tribunales de justicia, el gobierno y las fuerzas militares. Pero déjenme decirle, Tolstoy estaba completamente equivocado. Cuando Jesús dijo, no resistas al que es malo, no pudo haber querido decir que nunca debemos resistir al mal. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque sí, eso es lo que él escribió. Si fuera de esta manera, esto contradiría el resto de las escrituras, y dado que Dios es el autor de todas las escrituras, entonces su palabra es consistente y está en armonía consigo misma. Como verán, la Biblia enseña tanto por precepto como por ejemplo que hay momentos en que debemos resistir al mal. Por ejemplo, la Biblia ordena resistir al diablo y él es el epítome del mal. En Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. La Biblia también nos ordena resistir los falsos maestros y enseñanzas erróneas al contender por la fe. Eso lo vemos en Judas 1. También se nos dice que debemos resistir el mal en la iglesia al disciplinar a los miembros de la iglesia que se niegan a arrepentirse de su pecado. Eso lo vemos en Mateo 18. Y a modo de ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Jesús y sus apóstoles resistieron constantemente el mal. Cuando Jesús expulsó a los malos fariseos del templo, esto estaba resistiendo al mal. Al reprender públicamente a Pedro, el apóstol Pablo estaba resistiendo la maldad del compromiso, de la hipocresía de Pedro en Gálatas 2:11. Y más tarde Pablo ordenó a Timoteo que resistiera públicamente la maldad de los ancianos que continúan en pecado. Eso lo vemos en 1 Timoteo 5:20. Entonces sabemos por estos pasajes de las Escrituras que debemos resistir el mal si alguna vez vamos a lidiar con el pecado de la manera que Dios quiere que lo hagamos. También sabemos por otros pasajes de las Escrituras que cuando Jesús dijo que resistiéramos al mal, no estaba refiriendo a las autoridades gubernamentales, porque la Biblia deja muy claro que Dios ha establecido el gobierno civil en el propósito mismo de resistir a las personas malvadas, castigando a los que son delincuentes. En Romanos 13:1-4 vemos, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernen, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y lo que se han
opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Desea pues no tener a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si no lo haces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministerio de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. A Pedro dice lo mismo en primera de Pedro 2, 13, 14, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Escuchen, el mal debe ser controlado por las autoridades civiles o de lo contrario, vamos a ver que solo todo se convertirá en un caos. El concepto de desfinanciar a la policía no solo es una tontería, sino que va completamente en contra de lo que enseña la Biblia. Además, restringir el mal por parte de las autoridades civiles también significa que si alguien infringe la ley y somos conscientes de ello, tenemos la responsabilidad de denunciar ese delito. Esa es una muestra de responsabilidad cívica y de esa manera resistimos al mal. Entonces, si la Biblia nos dice que tenemos la responsabilidad de resistir el pecado dentro de la iglesia y el gobierno tiene la responsabilidad de resistir el pecado en nuestra sociedad, entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo no resistan a una persona mala? Pues simplemente quiso decir que no debemos resistir a una persona malvada que comete algún pecado específico contra nosotros personalmente, tomando represalias contra ellos. Es decir, no debemos hacer como los fariseos hicieron cuando alguien pecó contra ellos. Ellos respondieron con venganza, pero cuando alguien nos hace daño, nunca debemos estar enojados y amargados y decidirnos que vamos a vengarnos de ellos. Lo que Jesús realmente está diciendo es que nuestra reacción a aquellos que nos hacen daño nunca debe ser como la reacción del mundo. ¿Cómo reacciona un cristiano cuando ha sido agravado? Bueno, normalmente responde con ira, con hostilidad, con un espíritu vengativo e implacable, mentalidad de ojo por ojo y diente por diente. Eso es como reacciona un no cristiano. Ellos de inmediato quieren venganza en contra de la otra persona. Dice, si me lastimas, yo no me lo voy a aguantar, yo te voy a lastimar también. Pero como ciudadanos del reino de Cristo Jesús, nos está diciendo que no es así como nosotros debemos responder cuando nos hacen el mal. En lugar de guardar rencor, debemos de tener amor por estas personas. No debemos de tener resentimiento y buscar venganza. Debemos de responder de una manera amorosa y desinteresada. Es decir, como ciudadanos del reino no debemos defender nuestros derechos personales y no debemos lanzarnos a la venganza como lo hacen los fariseos. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer cuando somos maltratados por otros? Bueno, para la respuesta a esta pregunta, ahora volvemos a Lucas 6 y retomamos donde lo dejamos la semana pasada, habiendo hablado de ser maltratados en general por aquellos que nos odian, mientras que Jesús continúa entregando su sermón. Ahora menciona varias formas muy específicas en las que otros pueden maltratarnos, pero en lugar de responder con represalias, nos dice cómo debemos responder en amor al maltrato que nos están dando. Y el primer tipo de maltrato que menciona se encuentra en el versículo 29. Él dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la copa, no le niegues tampoco la túnica. Ahora, como dije antes, este es uno de los versículos más mal entendidos en todo el Nuevo Testamento. Como muchos cristianos
pensando que Jesús está enseñando que nunca debemos defendernos si alguien nos golpea, pero no es eso en absoluto lo que Jesús está diciendo. Al contrario de lo que muchas personas piensan sobre esto, Jesús se refiere a ser atacado físicamente. Él no estaba hablando de recibir un puñetazo en la boca, y ciertamente no está diciendo que si alguien te golpea debes quedarte ahí y recibirlo sin defenderte ni protegerte. No, eso es imposible que hagamos eso. Lo que él está diciendo, eso no es de que nos quedemos ahí, y lo sabemos por dos razones. La primera razón es que esto contradiría lo que más tarde él va a decir a sus discípulos justo antes de ser arrestado, porque leemos en Lucas 22:36, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Si no tienes una espada para defenderte en caso de que te ataquen violentamente, entonces consigue una. Vende tu abrigo si es necesario, pero por todos los medios tienes que comprar una para defenderte. Ahora, si Jesús les está diciendo a sus discípulos que se defiendan, entonces ciertamente no estaría diciendo en Lucas 6 que le está prohibido defenderse. La segunda razón por lo que sabemos esto es porque Jesús no nos prohíbe defendernos de alguien que nos está atacando físicamente. Es por lo que leemos en la versión de Mateo de estas mismas palabras pronunciadas por nuestro Señor. Jesús dijo algo que no está registrado en el Evangelio de Lucas, pero sí en Mateo 5:39. Él dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, observen que Jesús identifica específicamente de qué lado de la cara se está abofeteando, la mejilla derecha. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque dado que la mayoría de las personas son de mano derecha, son diestras, esto significa que para que una persona diestra te golpee en la cara, te golpee en la mejilla izquierda, o te dé un golpe, un puñetazo en la mejilla, ellos te estarían golpeando en la mejilla izquierda y no en la derecha. Por lo tanto, si se están dando en la mejilla derecha, lo que significa es que te está dando con la parte de atrás de la mano, con el dorso de su mano. Verán, lo que Jesús está describiendo es algo que su audiencia de seguidores judíos necesitaba saber, porque como pronto descubrirán, siempre que fueran excomulgados de su sinagoga por su fe en Cristo, serían abofeteados en la cara con el dorso de la mano, como la forma más humillante y degradante de ser insultado y deshonrado. Un maestro de la Biblia comentó cómo y por qué los rabinos judíos abofeteaban a alguien de esa manera. Dice, según la ley rabínica, golpear a alguien con el dorso de la mano era 2 veces más insultante que golpearlo con la palma de la mano. El dorso de la mano significaba desprecio calculado, desdén fulminante. Significaba que te despreciaban por ser inconsecuente, que eras una nada. Y lo que afirma que Jesús no pudo haber querido decir que cuando alguien te golpee físicamente en un lado de la cara, que debes voltear el otro lado de la cara hacia él para que te golpee nuevamente. Es que él no lo hizo. Cuando él fue golpeado en la cara en su juicio ante el sumo sacerdote judío, lo vemos en Juan 18, 22, 23, dice, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Noten que en lugar de volver literalmente el otro lado de su rostro para que el oficial lo golpeara nuevamente, Jesús simplemente habló de la injusticia de ser golpeado en el rostro. Escuchen, lo que Jesús quiere decir cuando dice que pongan la otra mejilla no debe tomarse literalmente. Más bien, Él está diciendo que la forma de amar a alguien que te insulta es que en lugar de tomar represalias devolviendo el golpe con un insulto, deja que te insulte de nuevo. Es decir,
muere a tu orgullo y acepta el insulto y continúa amándolos al permitir que te insulten nuevamente sin tomar represalias. Verás, la verdadera lucha que tenemos para poner la otra mejilla y recibir el insulto en la barbilla es que nuestro orgullo está herido, y eso es porque nuestra inclinación pecaminosa natural cuando somos insultados es devolver el golpe con otra palabra maliciosa y enojadas y darles un pedazo de nuestra mente. ¿Cómo se atreven a hablarme de esa manera? Y no voy a dejar que se salgan con la suya. Pero devolver el golpe con un insulto no solo sería pecaminosamente incorrecto y una flagrante desobediencia a Dios, sino que también te haría actuar como un tonto. Ahora, esa no es mi opinión. Esto es lo que Dios dice de cualquiera que haga esto. Miren lo que dice Proverbios 26:4. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responder a alguien que es un tonto, hablándole de la misma manera insultante que te habló a ti, es ser como ellos. Pero tu Señor te llama a ser como él, amoroso y amable con ellos, con los cuales te atacan. En 1 Pedro 2:23 lo vemos. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El primer tipo específico de maltrato que Jesús identifica y nos dice cómo responder en el amor es el maltrato de ser insultado sin tomar represalias. Pero en la segunda parte del versículo 29 el Señor menciona otra forma en la que las personas pueden ser maltratadas y no debemos tomar represalias, sino mostrarles amor. Y dice, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Ahora, a lo que Jesús se está refiriendo aquí es algo que en su época era una grave injusticia y un cruel maltrato a un prójimo. Verán, la mayoría de los judíos de la época de Cristo solo tenían un abrigo que también servía como manta para mantenerse calientes cuando dormían. Y es por eso que la ley mosaica estipulaba que si alguien tomaba tu abrigo como prenda para garantizar que les pagaras el préstamo, tenía que devolverte el abrigo por la noche para que pudieras calentarte. Entonces, el maltrato al que habla Jesús es que alguien tome tu abrigo como prenda y luego no te la devuelva por la noche. Eso sería algo terrible de hacer y un acto de crueldad despiadado. Pero ¿qué nos dijo nuestro Señor que hiciéramos si somos maltratados por alguien que nos quita algo valioso? Él les dijo a sus discípulos, tampoco les niegues la camisa. Perdón. Es decir, la forma en que respondes con amor a alguien que te maltrata al tomar algo que te pertenece es que se lo des. En vez de tomar venganza en esa persona, de luchar contra él, simplemente dáselo, haz lo opuesto, enséñale bondad, misericordia, dándole algo valioso tuyo. Perdón. Lo que Jesús quiere decir es que cuando usted es la víctima de una injusticia malvada, no debes insistir en tus derechos personales ni tratar de vengarte de la persona que te ha hecho esto. En vez de esto, en realidad debes salirte de tu camino para ayudar a aquellos que te lastimaron, dándoles voluntariamente más de lo que te quitaron. Escúcheme, yo sé que esto va completamente en contra de nuestra cultura, de nuestra carne, que siempre insiste en sus derechos. Pero esta es la razón por la que Jesús dijo que nuestra justicia tenía que exceder la justicia de los fariseos. Porque si esto le sucediera a un fariseo, y estoy seguro que esto le pasó muchas veces, ellos inmediatamente se enojarían y buscarían su túnica y probablemente también presentarían una demanda judicial contra la persona. Pero él nunca pensaría en ser misericordioso y darle su túnica a su adversario, pero nosotros no somos fariseos. Y ese es el punto de Jesús. En cambio, como hijos de Dios debemos reflejar el amor de Dios. ¿Y cómo demuestra Dios su amor a los incrédulos, crueles e injustos? Jesús abordó esto en unos versículos más adelante, en el versículo 35 y 36, cuando habla del Dios
que es bondadoso con los hombres ingratos y malvados. Él dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Como hijos de Dios debemos ser misericordiosos con los que nos maltratan, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso con los que lo maltratan, siendo que son ingratos y malvados. Ahora bien, hasta ahora Jesús nos ha enseñado dos formas en que debemos amar a los que nos maltratan, pero ¿cómo continúa de estas dos formas más adelante, en la que alguien puede maltratarnos, y cómo debemos responder con amor si esto no sucede? Bueno, en el versículo 30 leemos: todo el que te pida, dale, y al que te pide lo que es tuyo, no se lo reclames. Ahora, en la primera parte de este versículo, Jesús habla de alguien que te maltrata al pedirte algo, y ya sea dinero o alguna posesión tuya. Y Jesús dijo que si esto sucede, debes dárselo. Ahora, una vez más, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos esto, porque como todos sabemos, hay muchas personas que se paran en las esquinas de las calles y suplican que les des algo de dinero, y el desafío es saber si realmente tienen una necesidad legítima o simplemente son perezosos y se niegan a trabajar, o realmente necesitan dinero para comprar alimentos, o si planean usar el dinero para comprar drogas o alcohol. De hecho, el apóstol Pablo dejó muy claro que debemos negarnos a dar dinero a alguien que por pereza no está dispuesto a trabajar. Vemos que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, tengan en cuenta que Pablo solo nos prohíbe dar dinero a aquellos que pueden trabajar, pero no lo harán. No nos está diciendo que nos abstengamos de dar a aquellos que debido a alguna enfermedad o malas circunstancias no pueden trabajar. Entonces comprendan, aquí en Lucas 6:30 Jesús no nos está animando a dar dinero a todos los gorrones y mendigos profesionales que nos piden dinero nuevamente. Cualquier persona que le pregunta, no, si eso fuera el caso, como dijo un maestro de la Biblia, pronto habría una clase de santos pobres sin nada propio y otra de prósperos, ociosos y ladrones. Ahora, lo que Jesús se está refiriendo, noten esto, porque este es el contexto, es que si alguien quiere pedirle dinero, no están mendigándole, sino que alguien le está pidiendo que le preste dinero, no que se lo dé, que se lo regale, sino que se lo preste. Y digo esto porque en el caso anterior Jesús acaba de mencionar de alguien que lo estaba maltratando y le tomó el abrigo, que no se lo dio de regreso, que usted que se lo habían dado, que usted se lo había dado a ellos como una prenda que se la iban a devolver, algo para asegurarse de que usted le iba a pagar nuevamente. No, lo que él se está hablando es de alguien que le ha pedido dinero, pero no tenía ninguna intención de devolvérselo nunca, por lo que este es un préstamo muy riesgoso. Bueno, un préstamo que realmente no era un préstamo, sino que realmente le quieren quitar el dinero. Y de lo que parece que Jesús está hablando es de alguien que te pide dinero prestado, pero que puede no tener la intención de devolverlo nunca, por lo que este es un préstamo riesgoso. Y francamente es eso a lo que los judíos en los tiempos bíblicos siempre tenían que ser conscientes, porque en Deuteronomio 15, la ley mosaica enseñaba que cada 7 años se cancelaban todas las deudas. Entonces, ¿qué pasaría si alguien tuviera todo esto resuelto y viniera usted en el 6º año para pedirle dinero? Bueno, es posible que sea alguien va a estar
pensándolo dos veces a darle un préstamo, porque sabe que si lo hace al año siguiente estaría legalmente libre la persona de esta deuda y no la tendría que pagar. Ahora, ¿qué haría un fariseo con una petición como esta cuando sospechaba que alguien estaba tratando de aprovecharse de él? Pues saben exactamente lo que harían. Ellos se alejarían de esa persona con enojo y molestia, queriendo vengarse de él por tratar de explotarlo a él y al sistema. Pero Jesús dijo que sus seguidores, lejos de enojarse y querer vengarse, no deben rechazar este pedido, sino que deben dar, incluso si la otra persona se aprovecha de ellos. ¿Y por qué deberías hacer esto? Porque tu Señor dijo que lo hicieras, y así es como se comporta el amor, siendo generosos y amables y buscando satisfacer la necesidad de los demás, incluso de ellos que podrían aprovecharse de nosotros. Pero todavía hay un tipo más de maltrato, aparte de un enemigo que Jesús menciona, y eso se encuentra en la última parte. Y es que el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Ahora, con esta afirmación, Jesús no está hablando de que alguien que te pide un préstamo, sino de alguien que te roba. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando habla de alguien quitando lo que es tuyo. Y como te dije, como dice Jesús, que respondas con amor si esto te sucede. Si alguien te roba o te quita lo que te pertenece, Él te ordena que no lo exijas de vuelta. Es decir, no debemos tomar represalias, no debemos devolver el golpe de un ladrón en venganza y exigir con enojo que devuelva lo que te tomó. Eso es lo que haría un fariseo, pero no un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús se niega a exigir sus derechos de que se le devuelva todo lo que le han robado. Como un maestro de la Biblia dice, Jesús quiere que proteger el alma del discípulo del daño y de la pérdida. Es mejor sufrir en todo el cuerpo y en los bienes, que dejar que las pasiones y los malos deseos se apoderen del alma. Jesús habla por el discípulo y no por el malvado, y que agravia al discípulo. Dios se ocupará del malvado. Dios ha autorizado las leyes penales para su castigo. Ahora, lo único que que une todo lo que hemos visto esta mañana, todo lo que hemos visto, lo único que tienen en común cada maltrato por parte de un enemigo es que Jesús nos ordena que respondamos en amor a este maltrato. Y eso significa que no tomamos represalias exigiendo nuestro derecho a ser tratados adecuadamente. En cambio, los perdonamos tal como hemos sido perdonados, y dejamos que el Señor se vengue de nuestros adversarios, no de nosotros. Este es precisamente el punto que Pablo hace en Romanos 12, cuando él declara en el versículo 19, él dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Escuchen, Dios es muy serio acerca de esto, porque Él dice que la venganza es completamente suya, no de usted. Por lo cual usted debe dejar espacio para que Él actúe en venganza contra aquellos que lo han maltratado, y usted se debe poner a un lado y no estar en el camino de Él, lidiando con sus enemigos. Con respecto a cuán serio es Dios acerca de esto, Jay Adams, en su libro Cómo vencer el mal, él dice: nunca tomes tu propia venganza. Cuando Pablo dice nunca, quiere decir precisamente eso. Nunca hay un momento en que el cristiano, como individuo, por su propia autoridad, pueda vengarse de otro. No hay circunstancias especiales. La regla no admite ningún requisito. Tú no tienes derecho a tomar venganza. Él se ha asignado ese derecho solo a sí mismo. Cada vez que usted hace eso consciente o inconscientemente, intenta arrogarse o apropiarse de una
prerrogativa, un derecho que le pertenece solo a Dios. Eso es, en español simple y sin adornos, robarle al Señor. El hombre o la mujer que se venga usurpa la autoridad que Dios se ha reservado. La venganza no es el trabajo de nosotros, es el trabajo de Dios. Entonces, si ha sido maltratado, entonces confíe en que Dios en su tiempo y a su manera se encargará del asunto. Tarde o temprano, Él se encargará de los que lo han maltratado a usted. Esa es su responsabilidad. Pero tu responsabilidad es únicamente amar a tu enemigo haciendo algo bueno para beneficiarlo, orando por su salvación, pidiéndole a Dios que lo bendiga y negándose a tomar represalias en contra de él. Ahora, si Jesucristo no es su Salvador y Señor, entonces lo único que debe preocuparle es que, a menos que se arrepienta y confíe en Él para salvación, Él lidiará con juicio con usted, y va a ser un juicio eterno en contra de su pecado. Porque Él es justo y santo, y usted, como yo y como todo el mundo, no lo es. Así que arrepiéntase de su pecado y vuelva a Él para que lo salve. Crea en que Cristo pagó por sus pecados y por el pecado de todos en la cruz. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre esto, venga a verme cuando cerramos aquí el servicio hoy día. Ahora cerremos en oración. Señor, te damos gracias por tus palabras, estas palabras que son maravillosas, porque nosotros somos pecadores, Señor, y siempre tenemos eso en nuestra carne de vengarnos. No importa qué tan duro sea y qué tanto nos duela, tú eres la verdad. Nosotros sabemos lo que nos enseñas, ayúdanos a obedecerte. Si hay alguien que está pasando por algo muy doloroso, un maltrato, por favor, Señor, dale guía en qué hacer, el que puedan tomar su orgullo y controlarlo, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagan, porque tu palabra nos dice que esto es lo que debemos hacer, el perdonarlos. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, ábrele el corazón al Evangelio, que conozcan el significado de tu sacrificio en la cruz, Señor, y que vengan a ti por salvación. Oramos de que tú puedas llevar esto a cabo en el corazón de ellos como solo tú lo puedes. Tú eres el único que puedes hacerlo. Nosotros no podemos persuadir a nadie. Es solo tú y en tu palabra, Señor. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.